esposa, a sus hijos, a esta hermosa congregación, también a los músicos, cantantes, grupo de alabanza celestial, hermano Rafael, su esposa, también al hermano, recuérdame tu nombre, Armando, el hermano Armando, a quien distingo también, qué bendición verlo por acá en esta mañana, y a cada uno de ustedes. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a leer esa función de la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Vamos a leer unos versos ahí de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Veamos todos. En él, así mismo fuimos herencia, habiendo sido predestinados por el propósito de lo que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo para que la bondad tan cómoda. Bueno, anoche compartíamos que la vida cristiana no se puede equiparar a lo que comúnmente nosotros tenemos por naturaleza, algún talento, alguna habilidad, alguna capacidad técnica. Y aunque hoy en día existen tantos recursos tan comunes, el conocimiento ha avanzado tanto. La teoría es un conocimiento que hoy en día usted lo encuentra en cualquier lado. ¿Cierto? Escuchamos cualquier cantidad de sermones, predicaciones, y aún las disciplinas espirituales que practicamos, la oración, el ayuno, la búsqueda, que nos han sido transmitidas a través del tiempo. Sin embargo, la obra del Señor Jesucristo no es predecible por el hombre, no la puede producir. La vida cristiana es el producto, es el resultado del Espíritu de Dios en el pecador haciendo nacer de nuevo. Por esto no se aprende en una universidad, aunque a veces cuando uno habla de este modo, estas cosas rayan con el conocimiento, a veces tocan la sensibilidad de la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento organizado, ordenado, sistemático, que se puede comprobar, que puede decir la causa de algo. Sin embargo, el cristianismo está muy elevado por encima de eso, porque es una riqueza espiritual.
hace parte de los misterios de Dios, pero Dios los revela. ¿A quién? A los que me creen. Amén, amén. Como hace en esta declaración, hermano, en la vida cristiana hay que crecer. Tenemos que prepararnos. Y una de las particularidades de Dios es que Dios no deja a sus hijos en la oscuridad ni en el engaño. Amén. Dios da la sabiduría, el entendimiento. A estas alturas que los creyentes paren peleando, a estas alturas que los creyentes paren sacando conclusiones raras, divisiones, creencias extrañas. A estas alturas, cuando el cristianismo ha avanzado, hermano, las doctrinas están definidas, están claras. También hablamos de que nadie puede producir la unidad. La unidad de la iglesia la produce el Espíritu Santo. A nosotros se nos da un mandamiento: guardar la unidad del Espíritu. Quien mantiene la iglesia unida es el Espíritu Santo. Amén, hermano. Nosotros no podemos provocar a Dios para que Él haga cosas. Las cosas de Dios las hace según el designio de su voluntad. Cuando la palabra de Él se cree y se pone por obra, pasan las cosas que necesitamos. Los milagros del Espíritu Santo se derraman, la vida cambia, se transforma, hay fruto. Amén, hermano. Entonces, existe la necesidad de que nosotros como cristianos, hermanos míos, en verdad comprendamos que nos necesitamos. La iglesia es un cuerpo interdependiente. Amén. También dijimos que la importancia nuestra no consiste en las cosas que comúnmente hacemos, porque hay gente que las cosas que hace se le vuelven más importantes que Dios, porque le representa una satisfacción, un reconocimiento, una posición, un aplauso, una consideración. Entonces yo hago eso, pero para mantener mi posición. Hermano, Dios no puede perder el interés. No, nuestra valoración a Dios debe estar por encima de cualquier beneficio propio, personal, porque la Biblia, la palabra de Dios dice que Él nos bendijo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén, hermano. Yo no puedo forzar a Dios ni puedo forzar que las cosas pasen. Esta es, por ejemplo, mi posición de pastor, el oficio, el don, la capacidad que Dios me ha dado, no puede ser más interesante que Dios. ¿Por qué? Porque Dios quien usa al hombre, es Dios quien da el ministerio. Hermano, amén, amén. Pero mi importancia para Dios está por encima aún de esas cosas. ¿De qué me sirve ser un gran predicador pero no soy un hijo de Dios? ¿De qué me sirve ser un gran músico, un gran cantante pero no soy un hijo de Dios? No me sirve de nada. A eso es lo que me refiero. Pero mi importancia con respecto a Dios radica en que usted es su hijo. Si usted no ha considerado esa posición que usted tiene en Dios, hermano, está totalmente desfocado, está desubicado. Pero para Dios, usted tiene un grado de importancia, hermano, tan grande, que Dios lo tomó a usted y lo sentó con Él allá, en los lugares celestiales. O sea, en estos momentos nosotros estamos aquí, pero Él nos ve con Él sentados en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Dios ahora, el día que Él quiso participar de esto, Él vino, participó de carne y sangre. Pero su entorno es totalmente divino, es espiritual. Entonces Él, cuando se mueve en esa dimensión, no lo hace en otra, en su espíritu, en su poder. Por eso cualquier cosa humana, carnal, satánica, lo que sea, apenas Él llega, se tiene que ir, se tiene que ir. Porque Dios dice, yo mando aquí mando yo mando en todo lugar, todo es mío. Dios es ¿cómo lo defino? Es un ser totalmente espiritual. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos ve a nosotros sentados. Es más, dice, nos hizo sentar con Él en lugares. Nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Hermano, del Evangelio para acá, hermano, qué cosa tan hermosa, linda, gloriosa. De
problema se nos plantea a nosotros de aquí para allá, por causa de nuestra humanidad, de nuestra debilidad. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Ayer dijimos algo de eso. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que sus hijos se parezcan a Él. Amén, amén, amén. Que seamos semejantes a Él. Tener una gran familia de muchos hijos. Amén. ¿Semejantes a quién? A Él. Aquí Efesios confiesa y dice aquí, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Quiere decir que fuimos criados con ese propósito, para alabanza de su gloria, para conocerlo, para servirlo. La rebelión, la muerte, la desgracia nos desvió, pero el Señor proveyó sus riquezas. Cuando uno se dice al creyente, hermano, usted es rico, el creyente parece que entrara en un shock, en una pelea. Pero ¿cómo así? Si yo estoy llevado, yo no tengo plata, yo no tengo nada. La Biblia dice que Él nos enriqueció a nosotros. Hermano, Él nos enriqueció. Lo que pasa es que la valoración de riqueza en el plano humano es con lo material. Pero desde el punto de vista divino, el que lo tiene a Él, lo tiene punto. ¿Por qué no nos convencemos de esa realidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un atenuante, hay un faltante, hay una necesidad en cada uno de nosotros. El Señor, el día que nos quiso rescatar, Él hizo muchas cosas. Hizo una promesa, hizo un pacto, hizo un testamento. Amén. Hizo muchas cosas. Y para llevar a cabo, para que se cumpliera la promesa, para que se cumpliera el pacto y para que el testamento quedara firmado, hermano, fue necesario pagar un precio. Amén. 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 La promesa consistía en jurar por sí mismo, porque buscó por quien jurar y no halló a ninguno. Amén. Y cuando uno va a hacer un juramento, tiene que hacerlo por alguien mayor y por una persona seria, que represente en verdad que ese juramento tiene valor. Entonces dice, como no halló ninguno, entonces juró por sí mismo. Amén. Amén. Ese juramento lo llevó a comprometerse. Y por eso dice el apóstol que no vino a rescatar, que no redimió, que no salvó a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice bendiciones espirituales, es que Dios tocó coger de sus riquezas. Aleluya. Su amor, su misericordia, su poder y su gracia. Amén. Para poder rescatarnos a nosotros. Amén, amén, aleluya. Muchos cristianos viven desorientados con el pasar de los años por no conocer la claridad y el propósito divino. Una vez que usted ha sido traído aquí, el Señor lo metió por un camino, de hecho por una puerta. ¿Con qué finalidad? Para llevarlo a una meta. Amén. Amén. ¿Cuál es nuestra meta? El apóstol Pablo hablaba de la meta. Pablo decía, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo al blanco. Amén. A la meta, al supremo llamamiento. Amén. Y no miro atrás, todo eso lo dejo. Pablo llegó a considerar por basura
Por ejemplo, ¿usted no considera basura una casa que Dios le dio? ¿O sí? Dígame la verdad. ¿Usted la considera basura? El carro, los animalitos. ¿Ah? Usted considera que son de basura, ¿verdad? Cuando Pablo dijo, todo lo he dejado y lo tengo por basura. ¿Qué tenía por basura? La posición que tenía ante el gobierno y el imperio romano, su influencia política, social y religiosa. Pero el día que vio a Cristo, dijo, esta es basura. Una cosa es reconocer que lo que yo tengo ahora fue Dios quien me lo dio. Pero nada de eso puede ser más importante. Nada. Si hay algo más importante que Dios en su vida, empieza a sacar cuenta. Porque no hay nada en esta tierra que sea más importante que Dios. El mismo Señor un día le dijo a sus discípulos, no hay ninguno que haya dejado padre, madre, hijo y esto por causa mía, que no reciba. ¿Cuántas veces? Y como fije, la vida eterna. Cuando la vida cristiana en este plano se valora de ese modo, hermano, yo tengo que ser afectado porque es que yo la estoy creyendo. La eficacia de la vida cristiana se da en el creyente cuando la cree de verdad, de corazón. Amén, amén, amén. Aleluya. Hay una meta de parte de Dios. Tiene un propósito. Nos crió, nos llamó y nos salvó. Aleluya. Por eso tuvo que en esa riqueza consignar 5 cosas. Realizarlas. La primera de ellas, que están aquí. El primer versículo, el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A mí me emociona eso, a mí eso me saca aplausos, me saca lágrimas, me tiro de rodillas, levanto la mano, aleluya. Hermano, porque eso es verdad. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso es que nuestra fe tiene una historia. Nuestra fe no está fundada, ni fundamentada, ni fomentada en creencias viles, perversas, malas, equivocadas. Aleluya. Mire la fe de la gente para estos días. Parece que la fe resurge de una tradición o simplemente de un recuerdo. Si bien hacen historia de algo que sucedió, no saben lo que eso significa, el alcance que eso tiene. ¿En qué consiste las bendiciones espirituales? Las riquezas que fuimos redimidos. Amén, amén. Efesios dice que fuimos redimidos, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre. Y el resultado, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La gracia es la riqueza, la redención es otra. Mucha gente ha establecido formas, maneras, cómo cambiarle la vida a los que creen. Y hablo ya del sistema religioso, porque sí existe un sistema religioso impuesto en el mundo. Pero ¿para qué existe? Para manipular las masas, para manipular la conciencia de la gente, venderle un cristianismo falso, pintado de toda cantidad de colores, prácticas. Simplemente están enfrascadas en un momento de alegría, en un momento de brincos y de una cantidad de cosas. Distorsionan el evangelio, lo tuercen. Hermano,
Pero en el Evangelio solamente existe una realidad. El hombre solamente tiene redención. ¡Oh! Redención de pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso Dios nos ha dado por gracia. Así que usted es un redimido. Por usted se pagó un precio. Aleluya. Usted fue comprado. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Hermano, ¿por qué le digo esto? El cristianismo bíblico marca en funciones de estas cosas. Cuando yo entiendo que yo no valía nada, que yo no servía para nada, pero hubo uno que pagó en efectivo. No fue con oro ni con plata. Vamos a leerlo, porque es que eso es lo que le da valor e interés a eso. Primera de Pedro, vamos a leer allá, versos 17, 18 y 19. Un valiente que lo lea, porque hasta hay que tener valor para leer la Biblia. Pararse a leer la gente y leer la Biblia. Esa libertad viene de lo alto. ¿Cuántos lo creen? Esa libertad viene de lo alto. Que alguien se pare y lea la Biblia, pero que la lea sin miedo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17, 18 y 19, pero que la lea sin miedo. Ve, ahora le dio más miedo, ahora no se le va a caer. Si invocáis por Padre aquel que sí, acepción de personas justas según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Me gusta. Sabiste que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. No valíamos nada, aleluya. Éramos algo malo, aleluya. ¿Tú sabes lo que está diciendo Pedro? Que es una cosa vana. ¿Qué es una cosa vana? Falso no sirve. Fuiste rescatado de vuestra vana manera. Póngase de pie, mi viejo, siga leyendo, que esto no se ha acabado. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Todo lo que significa ser redimido. Ahí está explicando todo lo que significa ser redimidos. Así que ya usted ahora en adelante no se vea como cualquier cosa. Usted es un redimido. Ya le pusieron precio a su vida. Ahora ya usted no es algo vano que anda por ahí. Se acabó. Sobre usted descansa un sello, un membrete que dice propiedad privada. Cuando el diablo lo vea a usted, se lo sabe. ¿Para qué te digo?
no puedo hacer nada contigo. Hay gente que dice, el diablo me tiene rabia, el diablo me busca. Él sabe muy bien que con usted no puede. Porque es un divino. Ya usted fue comprado, rescatado. Y usted tiene perdón de pecados. Amén, amén. Que se va a equivocar. Una cosa es que tú te equivoques porque alguien te lo provocó, alguien te puso una zancadilla, porque te asaltaron en la buena fe. Una cosa es ya buscar el pecado y practicarlo. La Biblia habla de eso. La persona que hace eso está consintiendo, está consciente de su pecado, de su maldad. Y para él hay un resultado, no de Dios, sino el fruto de su extravío. Amén. Por eso la Biblia dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. No diga que Dios fue que se lo mandó, sino que eso fue lo que la persona sembró. No, que me mandó una enfermedad. ¿Cuál enfermedad te mandó Dios? Eso fue por causa de tu pecado. ¿Sí o no? Hay que darle la culpa a Dios. Si Él no redimió, ahí lo dice, no lo redimió. El problema lo tenemos nosotros de aquí para allá. De allá para acá, hermano, el cielo está abierto. El trono de la gracia está esférico. Amén, amén, amén. ¿Qué significa esto? Que somos hechos libres de una vida de esclavitud, de pecado. Amén, aleluya. Fuimos hechos libres, fuimos redimidos. En la redención resultó la gracia, el amor y la misericordia de Dios, que son riquezas. De eso es que el creyente debe estar lleno. Debe estar lleno de la gracia de Dios. Debe estar lleno del amor de Dios. Debe estar lleno de la misericordia del Señor. Amén, hermano. Fuimos perdonados. La decisión de Dios perdonar nuestras maldades, nuestro pasado, presente y futuro son totalmente lavados. Amén, amén. Según Efesios capítulo 1, el verso 7 y el verso 8. Vamos a volver a leer un momentito. El verso 7 y el verso 8 de Efesios capítulo 1. Si alguien lo consigue primero que yo, que me lo lea, por favor. Para que sometidos. Capítulo 1, versos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué tiene el perdón de Dios para nosotros? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el mejor ejemplo. Muy bien. Lo primero que hace el perdón de Dios es que me cambia la forma de pensar. Me transforma el pensamiento. Y dice, y me hace sobreabundar en conocimiento. ¿Y en qué? En sabiduría. Ya, yo una vez fui a hablar por un señor. Eso dice la gente, si es mentira es de la gente, no mío. Dicen que era el mejor psiquiatra que tenía Valledupar. En la casa de él, una hermana empezó a trabajar desde muy joven, hasta que la hermana se hizo anciana, siempre trabajando con ellos. Y ese hombre enfermado de cáncer. Gozaba de tanto reconocimiento ahí en Valledupar. Y ya los médicos le dijeron a sus hijos, ya a su papá, no se va a poder salvar de esta situación. Lastimosamente no podemos hacer nada. La hermana que trabajó tanto tiempo con ellos se conmovió y me llamó, ay, hermano Luz, porque esa es otra cosa. La gente dice que yo tengo don de sanidad.
Yo lo que sí creo es que Dios en su soberanía opera cuando hay alguien que le quiere. Si hay alguien que quiere ser pues yo lo cual no, la gente no entiendo dónde salir acá. Yo no me agarro del don, yo me agarro del propio. Porque hay gente que se pega de los dones y se quedan pegados y sueltan al propio, al dueño. Como yo he visto que hay gente que sale de acá, que está agarrado a usted. La gente dice que yo tengo don de sanidad. Yo le digo, yo no tengo ningún don de sanidad, yo tengo al propio, yo tengo al Señor. Y si el enfermo cree, el Señor lo sana. Que eso tenga lo que amén. Ay, hermano, mire, ¿qué pasa? Que mi hermano y ya le dijeron, cuando yo llegué a la clínica, la hermana me dice, hermano, yo no sé lo que hice decir por teléfono, pero se lo voy a llegar. Él es incrédulo. Él no cree en el Evangelio. Yo le dije, ¿pero para qué me dijo que viniera? Eso es imposible. La Biblia dice que sin fe, ahora te la vas a tirar tú desde medio. No me meto en ese lío. Si una persona no le cree a Dios, olvídese que usted lo va a obligar a creer. Amén. Esto no es predecible ni por usted ni por mí. Oh Señor. Yo le dije, ay hermano, ¿por qué no me dijo eso? Es que por lo mismo, si yo le digo, usted no viene. Ahora, hermano, hablarlo un incrédulo. O sea, que ese hombre es ateo, cierra, pero él no cree en Dios. Y usted cree que si yo voy allá, ese hombre va. Dice, pues hermano, yo sí creo. Hermano, usted me metió un lío grandísimo. ¿Qué dice la Biblia acerca del incrédulo? Ahora nadie sabe lo que dice. Ajá, pero ¿qué dice el Salmo? ¿Qué dice el impío? El necio, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo saca de esa necedad? ¿Quién? Solamente Dios y su misericordia. Hoy ahí estaba la familia, los hijos, una muchacha, una mujer bien creativa, los muchachos muy humildes, me dicen, ay pastor, ayúdenos por favor, haga algo. Yo decía, oiga, qué cosa. Bueno, yo entré allá y lo vi ahí con esa cara dura, rígida, de tipo de ese hombre chapado a la antigua, al veterano. Llego yo con esa humildad. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien. Me alegra. Me alegra que esté bien. ¿Qué quiere? Imagínate, le llevo la gracia, le llevo el amor, le llevo la misericordia, le llevo el perdón, le llevo la redención, le llevo la justificación. Y mira cómo la recibe, porque es que yo soy portador de eso. Todo el que ha sido salvado, usted tiene eso. Esa riqueza usted la tiene. Por eso cada vez que usted llega hay una persona sufrida y usted habla de Cristo, se produce el milagro de la salvación. ¿Qué quiere? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Miguel Martínez. ¿Qué quiere? No, que soy pastor. ¿Qué quiere? Le dije. Vengo a hablarte de la salvación de su alma. Ya le hablé un poquito así como que. ¿Cuál alma? Imagínate, estoy hablando a un psiquiatra. Le voy a hablar del alma a un psiquiatra. ¿Cuál alma? Eso que Dios colocó en lo más profundo de su vida, que no puede ser interpretada por el hombre.
El alma es algo espiritual en el ser humano. Es abstracto, no se puede ver. Se define desde el punto de vista científico como la capacidad de razonar, sentir, reflexionar. Eso es lo que nosotros tenemos el concepto de alma, eso. Pero desde el punto de vista de Dios, es algo que el hombre no controla ni puede entender. Ella le da al hombre capacidad de reflexionar, es otra cosa. Pero no por eso la entiende. Ella es la que hace que el hombre razone y entienda. Y se quedó así. ¿De qué salvación me va a hablar usted? Y yo le dije, de no perderse, de no irse a este mundo sin la salvación de su vida. Y le estoy hablando específicamente de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted. Yo no creo en él. No creo en eso. Hermano, ¿usted qué haría en ese caso? ¿Cómo? Bueno, a mí me dieron ganas de irme. Pero como ya estábamos puyados, ya estábamos agarrados, yo decía, ya bajo la raquillita, yo estaba puyado. Y decía, yo de aquí los salmos no venzo en el nombre del Señor. Y le voy explicando, le empiezo a predicar el evangelio, hermano, pero el evangelio explicado así en patas, sin cruz, sin patas. El evangelio es el poder de Dios. Tiene capacidad de salvar al vil pecador de este mundo. Hay una salvación establecida por Dios para que el hombre no se pierda. La Biblia dice que está establecida que el hombre muere una vez y después está el juicio. Y usted no está preparado para ese juicio. Y cada juicio sin Señor, usted no está preparado. Oiga, el Señor quería salvarme. Porque desde que Dios me amarró ahí, era que el Señor, porque hermano, el único que considera al hombre necesitado es gracia, es Dios. Ahí fue donde yo entendí, realmente Dios ama al ser humano. El hombre puede ser la porquería más horrible que exista, pero Dios lo ama. ¿Cómo hacemos con eso si Él le pudo eso? De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Pablo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quien hace eso solamente lo hace Dios. Oiga, y llegó un momento en que nos quedamos callados los dos porque nada, el hombre no consigue, nos quedamos calladitos. Y yo le dije, ¿y entonces qué? ¿Se va a entregar al Señor? No, yo no voy a entregar. ¿Qué quiere usted entonces? Yo no quiero nada. Si usted se va a morir, ¿a mí qué? ¿A usted qué le importa? El orgullo del hombre. Bueno, vamos a hacer algo. Debe hacer una oración por usted. Yo le voy a pedir al Señor que lo sane. ¿Quiere o no quiere? Se quedó calladito. Es que nadie se quiere morir. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo le digo, ¿usted se va a morir? Me dijo que me para así. ¿Cómo no? Eso es mentira. ¿Qué me dice? Yo voy a dar por usted para que el Señor lo sane. Dígame algo. Digo, bueno, usted verá si lo hace. Yo voy a orar. Hermano, yo oré por él, hermano. Y ya de creer, hermano, que el Señor lo sana. Los médicos dijeron
quedaron sorprendidos. ¿Ve? Este hombre tenía unas horas de vida. Pero mire lo que hace la ciencia. ¿Te das cuenta cómo es la ciencia? Comprueba su función, cómo están funcionando sus órganos. Está bien, tiene vida. Él se paró y dijo: no, yo está bien, me voy para mi casa. Y se fue. ¿Sabe cuántos meses duró de vida? Duró varios meses, pero sentido. No reconoció al Señor. ¿Tú sabes qué significa el hecho de que Dios lo haya levantado? ¿Qué significa? Le dio una oportunidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la realidad. Por eso es bueno que usted tenga presente: usted es un redimido y es un perdonado. ¿Eh? Gloria a Dios. Usted fue justificado. Oígame, esto de la justificación es otra cosa extraña. Que Dios declara justo a una persona injusta. Dios declara justo a una persona culpable. ¿Quién hace eso? Lo hace el Señor. Amén. Según Romanos capítulo 5, versos 8 y 9, el apóstol Pablo dice, escuchen lo que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados por la riqueza con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando Dios habla de la salvación con respecto a nosotros, lo habla como un hecho real, evidente, algo realizado ya. El Señor no te ve a ti que lo voy a redimir, no, ya te ve redimido. No, que lo voy a perdonar, ya te ve perdonado. No, que lo voy a salvar, ya te ve salvado. Amén, amén, amén. Embárquese en esa línea. Véase salvado, limpiado, lavado, justificado. Cuando marchas en función de eso, eso es lo que tú eres, eso es lo que tú vives, eso es lo que tú cantas, eso es lo que tú predicas. Amén, hermano, amén. Bendito el Señor. La reconciliación se dio. Comenzamos a disfrutar una relación personal con Dios. Amén, hermano. Según Colosenses 1:19 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice así: dice, Colosenses 1:19 al 22 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar ¿qué? Todas las cosas que están aquí en la tierra como las que están en donde, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿eras qué? ¿Eras qué? Que es un extraño, un desconocido, y como si fuera poco, enemigos. ¿Éramos qué? Enemigos. ¿De quién? De
de Él en vuestra mente. Usted está leyendo, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué más dice el versículo? A ver qué dice. ¿Haciendo qué? Ahora os saqué en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos ¿qué? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, si en verdad, si en verdad ¿qué más? Fundados firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio